Historia del Ecuador. Culturas prehistóricas. La historia del Ecuador no es clara, se pierden los orígenes del tiempo. Los primeros hombres llegaron desde otras latitudes y dejaron los primeros vestigios de vida en el sector del Inga, en Quito, donde se encontraron puntas de flechas y otros utensilios de piedra que datan de 10.000 años atrás. En cuanto a los grupos étnicos de la costa, las primeras culturas desde Las Vegas hasta Valdivia se cree tuvieron que ver con una migración amazónica que cruzó la barrera de los Andes. La Valdivia, sin duda, culturalmente es la más importante de nuestro país y es notable por sus pequeñas Venus de piedra y arcilla. Los hombres de Valdivia se cree vivieron 3.200 años antes de Cristo, logrando una agricultura estable y la elaboración de una bella cerámica antes que en México y Perú. En la costa también dejaron una huella cultural muy amplia las culturas Machalilla y Chorrera, las mismas que datan de 1.500 años antes de Cristo. En la fase del desarrollo regional y con una agricultura intensiva y una sociedad jerarquizada, se destacan en la sierra las culturas Tuncahuán y Narrío, mientras que en el litoral surgen La Huangala, Jambelí, Bahía y Tolita. Desde el año 500 después de Cristo se forman alianzas regionales y confederaciones de pueblos. En cuanto a la navegación se destacan la cultura manteña y huancavilca, localizadas en las provincias de Manabí y Guayas. Posteriormente, mediante alianzas y conquistas en Quito, se unificó la cultura de los caras, la misma que la llegada de los incas era ya la base de la confederación Xiri-Puruá, mientras en la Sierra Austral predominaba la nación de los Cañaris. Los incas invadieron nuestro territorio desde el sur en el siglo XV y a Tupac Yupanqui le correspondió consolidar el dominio sobre los Cañaris, erigiendo la ciudad de Tomebamba, hoy Cuenca, donde nació su heredero Huayna Cápac. Este consolidó la conquista de nuestras tierras y luego de la masacre de miles de caranquis, cuya sangre tiñó de rojo la laguna de Yaguarcocha o Lago de Sangre, consolidó el dominio incásico. Huayna Cápac falleció en 1527, luego de haber dividido su imperio en dos partes. El norte quiteño para su hijo Atahualpa, oriundo de Quito, mientras la región del Cusco le correspondió a Huáscar. La conquista española. Atahualpa le ganó la guerra a su hermano Huáscar, y cuando se dirigía al Cusco para consolidar su dominio, le mató a traición Francisco Pizarro en Cajamarca. Sebastián de Benalcázar, con 200 españoles a caballo y el apoyo de los Cañaris, conquistó el reino de Quito, defendido por el valiente Rumiñahui, quien estuvo a punto de terminar con los hispanos, pero retiró a sus hombres de la batalla cuando erupcionó el volcán Tungurahua. En diciembre de 1534, Sebastián de Benalcázar fundó la ciudad de San Francisco de Quito sobre las ruinas humeantes de la capital de los Quitus, luego de que fuera incendiada y despojada de sus tesoros para que no caigan en las manos codiciosas de los españoles. En 1535 fueron fundadas en la costa las ciudades de Puerto Viejo y Guayaquil. En 1541,
el gobernador de Quito, Gonzalo Pizarro, organizó una expedición en busca del país de la canela, quien luego del sacrificio de 350 españoles y 4.000 indígenas, envió aguas abajo a su compañero de aventura Francisco de Orellana, quien el 12 de febrero de 1542 descubrió el gran río de las Amazonas. En 1563, y tras varias disputas entre los españoles, se creó la Real Audiencia de Quito, la misma que tuvo que enfrentar la Revolución de las Alcabalas en 1592, cuando el pueblo de Quito se levantó en contra de la imposición de un impuesto al comercio local. Para entonces, la ambición desmedida de los españoles por levantar fortunas organizó las mitas y los obrajes, que no fueron otra cosa que fábricas de explotación agrícola y artesanal, donde se cometieron brutales excesos y asesinatos de millares de indígenas. En esta dura como controversial época, los misioneros españoles llegaron para evangelizar a los nativos. En 1765 el pueblo quiteño vuelve a levantarse contra los estancos de aguardiente. 2 años más tarde fueron expulsados los jesuitas. Uno de ellos, riobambeño, el padre Juan de Velasco, desde el exilio escribió la historia del Reino de Quito, afirmando los principios de nuestra nacionalidad. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, patriota quiteño, médico y periodista, combatió a los españoles con su célebre periódico, Primicias de la Cultura de Quito. Desde sus páginas, Espejo incentivó con ideas libertarias a los quiteños para que se lancen a la conquista de la ansiada libertad.